Radio Transmundial presenta Los grandes temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los grandes temas. Capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículo 43. El evangelista está narrando el comienzo del ministerio de Jesús y la forma en que Jesús fue formando a sus discípulos, formando en primer lugar el equipo de discípulos, ¿no? Y en el versículo 43 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. El Señor usaba una palabra, un imperativo siempre, para llamar a sus discípulos. Esa palabra imperativa aparece varias veces en el Evangelio. El Señor directamente se acercaba a la persona y le decía: sígueme. Y sígueme es el imperativo con el cual Él llamaba para que fueran discípulos de Él, para que lo siguieran. Leemos en el Evangelio que varias veces le dijo el Señor a una persona: sígueme. Se lo dijo a Leví, se lo dijo al joven rico, se lo dijo a Pedro varias veces, por lo menos 3 veces a Pedro, y a varios anónimos que aparecen en el Evangelio. También Jesús le dijo: sígueme. Y por supuesto que la palabra de Jesús tenía reacciones diversas, no todos lo seguían. Nosotros sabemos que, por ejemplo, Leví dejó su banco de tributos y lo siguió, pero también sabemos que el joven rico recibió la palabra sígueme y se fue. Y algunos no sabemos cuál fue la respuesta. Sabemos de algunos que vinieron, otros que rechazaron y otros que quedan allí. Un día un discípulo anónimo, el que estaba siguiendo a Jesús en el camino, Jesús se dio vuelta y le dijo: sígueme. Y él le dijo: Señor, deja primero que vaya y entierre a mis padres. Y Jesús le dijo: deja a los muertos que entierren a sus muertos y tú ven y anuncia el reino de Dios. Y no sabemos si lo siguió o no lo siguió. Hasta ahí queda la historia. Queda la demanda de Jesús. Pero hoy leímos la primera vez que Jesús le dijo a un discípulo: sígueme. La primera vez que aparece esta palabra en el Evangelio dirigida a un discípulo se dirige justamente a Felipe. Felipe es el primero de los llamados. Es el primero de los que recibe el llamamiento directo de Jesús. El primero que es impactado por la palabra sígueme. No sabemos mucho de Felipe. Sabemos, por ejemplo, que no pertenecía al núcleo más íntimo de Jesús, que lo formaban Pedro, Juan y Jacobo. El Evangelio de Juan es el único que nos informa acerca de Felipe. Si no tuviéramos el Evangelio de Juan, sabríamos muy poco acerca de Felipe. Y algunos suelen confundirlo con el evangelista, con Felipe el evangelista que aparece en los Hechos de los Apóstoles y que es otra persona. Pero si usted lo confunde, no se asuste. Hasta los padres de la Iglesia, en muchos de sus escritos, confundían a los dos. Quiere decir que había una mezcla. Al tener el mismo nombre, había algunos que los confundían. Pero cuando usted lee el Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles, se da cuenta que se está hablando de 2 personas diferentes. ¿Cuáles son los datos que tenemos acerca de este Felipe? En primer lugar, que era Betsaida, que era una aldea de pescadores al lado del mar de Galilea. De allí procedían Pedro y Andrés, y posiblemente él también procedía de allí. Felipe recibió el llamado del Señor
y lo siguió durante todo su ministerio. Y es interesante que las veces que aparece nuevamente Felipe en el Evangelio están marcadas por el Evangelio de Juan muy particularmente. Por ejemplo, que vuelve a aparecer el nombre de él vinculado al tema de los panes y los peces, que vuelve a aparecer en la última semana cuando unos griegos están buscando a Jesús, que aparece en la última cena conversando con Jesús. Y después la historia, el Evangelio deja de hablar de él, y la historia es bastante confusa acerca de dónde fue y qué hizo. No hay datos como de otros que sabemos perfectamente dónde fueron. Hay alguna idea de dónde estuvo después. Pero Felipe se lleva el mérito de ser el primer hombre al que Jesús le dijo, sígueme, y que siguió a Jesús. Y si lo siguió en la forma literal en que lo seguían los discípulos. Hay una constante que es la respuesta a la palabra sígueme. Los que recibían este llamado de Jesús dejaban todo lo que tenían, abandonaban todo y seguían a Jesús en el camino. Fíjense ustedes, todos contestan en la misma forma. Leví era un funcionario público, cobraba los impuestos en la ciudad de Capernaum, y dice que se levantó, cuando escuchó la palabra sígueme, se levantó y lo siguió. Y Lucas incluso hace una aclaración, dice, y dejándolo todo, es decir, él como funcionario del imperio estaba abandonando su trabajo para seguir a Jesús. Lo mismo sucede cuando Pedro y Andrés, Jesús les dice, vengan en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres. Dice, y dejando al instante las redes, estaban abandonando el trabajo cotidiano en ese momento. Y lo mismo sucede con Juan y Jacobo, que dice que dejaron a su padre Zebedeo y a los jornaleros porque tenían como una pequeña empresa de pesca, dejaron la empresa. Uno deja el cargo de funcionario público, otros dejan el trabajo cotidiano, otros dejan la empresa y todos se largan al camino para seguir a Jesús. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es un discípulo de Jesús y un cristiano es el que sigue a Jesús. Hoy nosotros lo seguimos en una forma distinta que ellos. No dejamos nuestros trabajos seculares, no abandonamos nuestras familias, no somos itinerantes, pero esto sucedía también en el principio. Los discípulos abandonaron todo para seguir a Jesús, pero los cristianos de Jerusalén, de Corinto, de Éfeso, de Roma, de Filipo, no abandonaron las cosas, no abandonaron. Ellos llegaron a Cristo y siguieron con sus trabajos. Lo que pasa que la íntima experiencia de unos y de otros era la misma. Quiere decir que la coincidencia no está en el acto físico de dejar algo, sino en la actitud espiritual que nos iguala a ellos. La actitud espiritual. ¿Y cuál es esa actitud espiritual? Coincidimos con ellos en un aspecto fundamental, que es lo que diferencia al discípulo de Jesús del que no es discípulo de Jesús. Algo para ellos había perdido su valor. Algo que para ellos era valioso, en ese momento había perdido su valor. Había dejado de ser importante. Había sido desplazado por la experiencia espiritual que ellos ahora tenían. Esto es lo que vivieron ellos. ¿Por qué dejaron el banco de los públicos tributos? Seguramente para llegar donde llegó Mateo, Leví en aquel momento, después se cambia el nombre, seguramente había hecho un tremendo esfuerzo para llegar a ser publicano en la ciudad de Capernaum, que era una ciudad importantísima. Y era una plaza buscada, porque había dos grandes ciudades buscadas justamente por los cobradores de impuestos, al margen de Jerusalén, que eran Jericó y Capernaum. Seguramente había sido algo muy valioso para él, pero en ese momento perdió todo su valor cuando se acercó a Jesucristo. Seguramente las redes y el barquito era para Pedro y Andrés muy valioso, lo fundamental. Pero resulta que llegaron a Jesús y eso se desvalorizó. Llegó un momento que algo cambió, ya no tenía el valor que tenía antes. Y lo mismo podemos decir de Juan y Jacobo, que habrán armado su empresa con dificultad.
Parecería que la empresa de Juan y Jacobo era, y con su padre Zebedeo, era la que hacía la provisión de peces a Jerusalén. Recuerdan ustedes que Juan tenía un contacto con el sumo sacerdote, era conocido en el lugar. Parece que tenía eso. Bueno, les habrá costado mucho armar una empresa de pesca y tener jornaleros en medio de un pueblo que estaba sometido por los romanos. Pero en ese momento eso perdió su valor. Habían cambiado la escala de valores. Y esto es lo fundamental en el discípulo, que tiene que haber un cambio de la escala de valores. Lo más importante, hasta ese momento, dejaba de ser lo más importante. Todos nos manejamos con una escala de valores, todos nos manejamos con una escala. Hay cosas que para nosotros son muy importantes, hay otras que son menos importantes, hay cosas que son superfluas. Eso es nuestra escala de valores. Esto es fundamental y esto puede ser postergado. Y esto, bueno, está en el medio. Eso es una escala de valores que todos nosotros tenemos. Cuando cambia nuestra vida espiritual, cambia también nuestra escala de valores. Y en esto los igualamos con ellos, en que la escala de valores tiene que cambiar. Seguir a Jesús es recibir un impacto espiritual que cambia nuestra forma de vivir. Y la forma de vivir se cambia porque se cambia la escala de valores. Porque ahora hay cosas que para mí eran valiosas y que ahora dejaron de ser valiosas. Y hay otras cosas que yo antes no la tenía como valiosas y empezaron a ser valiosas. Para ellos escuchar la palabra de Jesús era más importante que tener seguridad económica. Y hasta ese momento la seguridad económica para ellos era fundamental, pero ahora ya no les interesaba. Ahora esto había pasado a tener un lugar secundario y seguir a Jesús ocupaba el primer lugar. Es el impacto espiritual que hace que un cristiano sea verdaderamente un discípulo. Y Jesús explicó esto varias veces en sus parábolas. ¿Recuerdan ustedes? Hay un hombre que encuentra un tesoro en un campo. Él no lo estaba buscando, pero encuentra un tesoro en un campo. Y dice que queda sorprendido, pero vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Eso es tan valioso para él que todo lo demás que vino juntando no tiene valor. No tiene valor. Entonces esto ha valorizado, ha llegado a un valor supremo. Y ese valor supremo, ese tesoro que él encontró, hace que venda todo lo demás. Y cuando uno vende todo lo demás, quiere decir que eso que hasta ese momento era valioso se había desvalorizado. El Señor además dijo, bueno, este lo encontró de sorpresa, pero hay otros que no lo encuentran de sorpresa. Y entonces contó del mercader que buscaba buenas perlas. Dice, y buscando buenas perlas, encontró una perla preciosa. Es decir, encontró la perla suprema. Y entonces dice, vendió todas las otras. ¿Por qué? Porque las otras eran valiosas hasta ese momento. Pero en ese momento que encontró la gran perla, la perla preciosa, esa era la que ocupaba el primer lugar en su pensamiento. Por supuesto que muchos de los que estaban alrededor no entendían por qué Pedro había dejado las redes. Y muchos de los que estaban alrededor no entendían que Mateo haya dejado el banco de los públicos tributos. Y seguramente en el barrio se comentaba, pero fíjate, le costó tanto llegar y ahora resulta que se metió con Jesús. Pero es que había recibido un impacto espiritual y los impactos espirituales producen cambios en nuestra vida. El apóstol Pablo, cuando escribe la segunda carta a los Corintios, él les explica a los corintios que eran cristianos con problemas, pero que estaban tratando de entender la fe. Él les dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora, es interesante porque él está diciendo, es una nueva criatura. Criatura no en el sentido de un niño, sino en el sentido de creación, una nueva creación. Es una nueva creación. Pero lo más importante de esta frase del apóstol Pablo está en dos palabras nada más. Si alguno está en Cristo. Esas dos palabras, en Cristo. Es decir, que señala una ubicación espiritual. Fíjese que no dice si alguno recibe a Cristo, si alguno acepta a Cristo, si alguno se convierte a Cristo, sino dice si alguno está. Es como si yo me situara en un lugar geográfico especial, porque estamos, nos habla de espacio.
Si yo estoy ubicado allí en Cristo, entonces las cosas cambian. Las cosas toman otro brillo, las cosas toman otro color. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Está hablando de ese cambio donde hay cosas que se desvalorizan, pasadas, y otras cosas son hechas nuevas. Se produjo un cambio, el Señor entró a nuestra vida. Fíjese que la mayoría de la gente dice que cree en Dios y dice que cree en Jesucristo. Yo creo, sin embargo, que Jesucristo es el gran desconocido de esta sociedad. Es decir, se cree en algo o en alguien, pero no se sabe muy bien quién es. A mí me asombra la cantidad de gente que dice que es cristiana y nunca leyó el Evangelio. Y es una pregunta que le hago cuando alguien me dice que es cristiana. ¿Y usted ha leído los Evangelios? No, no los he leído nunca. Y creo que es una barbaridad que alguien diga soy cristiano y nunca se haya encargado de leer los Evangelios, que es la base misma de la fe cristiana. Quiere decir que Jesucristo sigue siendo un desconocido, a pesar de que hable de Jesucristo. Es como si hay una luz, pero esa luz está por allá, ¿no es cierto? Esa luz está lejana. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando yo llego y me encuentro con Cristo en una experiencia personal, como le pasó a ellos, me enfrento con Jesucristo, la luz lejana se pone en el centro de la mesa, y cuando esa luz está en el centro de la mesa, ilumina todo y las cosas cambian. Yo creo que hay muchos que tienen a Jesucristo como una luz lejana, que está allí. Y entonces dice, hay alguna luz por allá, pero no me afecta tanto. Pero cuando la traemos, entonces vemos realmente lo que pasa a nuestro alrededor. Yo me acuerdo que en una época hacíamos algunos programas de televisión, y un día llegué al estudio de televisión y había un escritorio viejísimo puesto allí, que le habían pasado una franela por arriba y lo habían puesto en ese lugar. Y unos escalones hechos con unos tablones de cuarta categoría allí. Y yo dije, pero esto es... Y me llamó el iluminador y me dijo, mire, usted tiene que aprender esto. En la televisión, cuando se enciende la luz, todo brilla. Dice, la escalera puede ser de madera, pero le pintamos un poco y pasa por escalera de mármol. Y aunque usted tenga un harapo puesto, ese harapo brilla, porque la luz hace brillar todas las cosas. Y usted sabe que yo comprobé eso, que lo que teníamos allí era de cuarta categoría usado, pero metían las luces y se ponían las cámaras, y usted lo veía y parecía una maravilla, una maravilla. Ese es el misterio, ¿no?, de la luz, y el iluminador era un excelente iluminador, ¿no?, que sabía poner la luz. Y cuando llegaba esa luz, todo cambiaba en ese momento. Y parecían que eran cosas diferentes a las que realmente eran. Felipe sintió el descubrimiento de Cristo y la luz de Cristo. Y esto se manifestó en algo que es muy importante tener en cuenta en este mes. Después le voy a decir por qué. Él descubre en ese momento que el descubrimiento lo desbordaba. El descubrimiento lo desbordaba. Que el descubrimiento que él había tenido era tan fuerte, pero tan fuerte, que tenía que compartirlo con alguien. Tenía que compartirlo con alguien. Sentía la necesidad. Y aparece allí un compañero de sueños que se llamaba Natanael, que soñaba junto con él en que iba a venir un día el Mesías y los iba a salvar de todo esto. Y entonces Felipe va y lo primero que hace es decirle, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Se lo dijo de una sola vez. Es el hombre que desborda realmente lo que tiene adentro, que ha encontrado el tesoro escondido, que ha encontrado la perla de gran precio. Y entonces desborda. Y por supuesto que Felipe es un escéptico, entonces choca contra él. Y le dice, de Nazaret, lo primero que empieza es a cuestionar el origen. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Después vamos a cuestionar que sea carpintero. Después vamos a cuestionar que sea Galileo. Después lo vamos a cuestionar buscando los profetas. Y Felipe se da cuenta en ese momento que él ha vivido una experiencia y que no la puede transmitir racionalmente. No la puede transmitir racionalmente.
Entonces, como no la puede transmitir a través de la razón, le dice algo que es fundamental. Como diciéndole, mira, este es un asunto que va más allá de lo racional, que no lo podemos racionalizar. Es un asunto de fe. Ven y ve. Tenés que verlo. Tenés que probarlo. Tenés que probarlo. Si usted no lo prueba, no sabe qué es. No sabe cómo es. Tiene que llegar el momento en que usted pruebe eso. Y esto es lo que hizo Felipe. Es muy inteligente. Él no inicia una discusión acerca de Nazaret, ni intenta convencerlo. Él dice, esta es una experiencia espiritual, que hay que vivirla como experiencia espiritual, porque pertenece al orden espiritual, está más allá de la razón, es un tema de fe. Entonces tiene que venir. No se puede demostrar, y porque no se puede demostrar, le dice, ven y ve. Tienes que venir y tienes que verlo. ¿Por qué hace esto Felipe? Porque todo el que ha hecho un gran descubrimiento, no lo deja escondido, lo comparte. Todo el que ha hecho un gran descubrimiento. ¿Usted se acuerda? En la ciudad de Siracusa, vivía aquel sabio que se llamaba Arquímedes de Siracusa, y que el rey Hierón le pidió que le sacara el volumen de una corona que él tenía. Y bueno, sacar el volumen de una pieza cuadrada es fácil, pero sacar el volumen de una corona, ¿cuántos centímetros cúbicos tiene esta corona? Ese fue el gran problema de él. Y Arquímedes era un hombre que se abstraía, eso le costó la muerte. Se abstraía cuando pensaba, es decir, salía de la realidad, se metía dentro de su mundo y pensaba. Cuando fue invadida Siracusa, cuando invadieron Siracusa, el general que la invadió dijo, al único que tienen que no tocar es a Arquímedes, porque sabía que era un sabio. Y Arquímedes estaba en la playa dibujando con una ramita, haciendo unas figuras geométricas, porque estaba estudiando ese problema. Y se acercó un soldado, que no sabía que era Arquímedes, y él le dijo al enemigo que no lo molestara. Y lo mataron. Lo mataron por eso, por su abstracción. No veía lo que estaba alrededor. Él estaba en aquel momento absorbido por esto, se metió en una tina para bañarse y cuando se mete adentro ve que el agua sube. Y cuando vio que el agua sube dice, esta es la solución. Yo sumerjo la corona, mido cuánto sube el agua y sé cuánto volumen tiene. ¿Qué hizo? Salió desnudo a la calle de Siracusa gritando, lo encontré, eureka, lo encontré. No podía guardarse lo que había descubierto. No podía guardarlo. Tenía que compartirlo con alguien. Y entonces sale. Y usted dice, ¿y dónde quedó el pudor de...? ¿Qué pudor ni qué 8 cuartos? Acá yo descubrí algo que tengo que compartirlo. Y bueno, la gente ya estaba acostumbrada a las locuras de Arquímedes, así que no se hizo problema, lo había encontrado. Pero realmente lo que él dijo en Eureka es buen encuentro, tuve un buen encuentro. Fíjese que comienza igual que la palabra evangelio, Eureka. Tuve un buen encuentro, encontré algo. Y entonces Felipe tuvo un buen encuentro. Y como tuvo ese buen encuentro, entonces lo compartía. Discipulado es seguimiento, discipulado es crecimiento, discipulado es reproducción. Hay que tener cuidado con no ser en la fe autorreferencial. Este es uno de los problemas, ser autorreferencial. Yo vivo la fe, me nutro de la fe, crezco en la fe, aprendo de la fe, entonces voy a un grupo de crecimiento. Eso es ser autorreferencial. Es decir, todo gira alrededor mío. Dejo de ser autorreferencial ¿cuándo? Cuando lo que yo soy lo transmito, lo llevo a otro. ¿Cuándo dejó Felipe de ser autorreferencial? Cuando se acercó a Natanael. Y cuando dijo, si yo he descubierto esto, tengo que compartirlo. ¿Por qué?
porque este es un descubrimiento que no puede mi egoísmo guardarlo para sí. Y uno piensa, si yo he descubierto al Señor y si el Señor está en mi vida y ha traído todo esto, ¿cuántos amigos tengo? ¿Cuántos compañeros de trabajo o de estudio tengo? ¿Cuántos vecinos? ¿Cuántos conocidos? ¿Cuántos Natanael hay alrededor mío al que yo le puedo llevar la buena noticia de que hemos encontrado al Mesías? Y esta será nuestra oportunidad. La oportunidad de que alguien, otro, conozca a Jesucristo, busque a Jesucristo y conozca a Jesucristo. Y eso va a hacer que movamos nuestra vida espiritual. La reproducción espiritual, la reproducción, cuando aprendemos a reproducirnos espiritualmente, es saludable en lo espiritual, trae salud espiritual. Lo autorreferencial es enfermizo siempre, es enfermizo. Tengo que buscar, transmitir el tesoro espiritual que yo tengo a otro. Y tengo que proponérmelo. Y en estos días, esos son los días en que nos proponemos. Nos proponemos para orar por las personas y nos proponemos para trabajar también. Pero nos proponemos ¿qué? Es hacer llegar la invitación de Jesús para ellos, para conocer al Jesús desconocido, para acercarnos, y la mejor forma de introducir es preguntarle, ¿usted es cristiano? Seguramente es cristiano. ¿Leyó alguna vez el Evangelio? No. Pues los domingos vamos a leer el Evangelio y vamos a descubrir a ese Jesús que está oculto, a ese Jesús desconocido, ese Jesús que los que leemos el Evangelio, y espero que usted lea el Evangelio, lo conocemos, pero que la mayoría de las personas no lo conoce, no conoce el carácter de Jesús y se ha quedado con lo que vio en el cine, con la película, con lo que le contaron, con lo que intuye, pero no con la base que es el Evangelio. Por lo tanto, tengo que preparar mi invitación. Así como preparó Felipe su invitación y dijo, yo lo invito a Natanael. Y después que él propuso esto en su corazón, ¿qué hizo? Fue y lo invitó. Y no se frustró. Porque Natanael, seguramente con todo su escepticismo, dijo, bueno, vamos a ver, ¿quién es este Jesús? Y uno piensa, lo hizo más por conformar a Felipe que porque estuviera convencido. Pero cuando llegó, él se encontró con que la luz de Jesús realmente tocó su vida. Vamos a hacer esa invitación personal, a buscar ese nombre y a marcarlo, ese nombre. Esos nombres, para invitarlos. Y lo vamos a hacer con mucho cuidado. Oscar Wilde, el famoso escritor inglés, tenía una tía que se llamaba Jane. Jane estaba cumpliendo 80 años. Y cuando cumplió los 80 años, le dijo al sobrino, voy a invitar a 100 personas para mi cumpleaños. Y preparó la fiesta para 100 personas y preparó la invitación para los 100 invitados. Y ese día estaba la mesa preparada, encendió todas las luces, la casa esplendorosa, y no vino nadie. No vino nadie. Se entristeció la mujer, dejó de comer, se murió, y cuando Oscar Wilde fue a recoger las cosas de la tía y abrió su escritorio, encontró con que las 100 invitaciones estaban allí. Se había olvidado de repartirlas. Se había olvidado de repartirlas. Y por eso no había venido nadie. Había hecho un buen propósito de corazón, pero no lo había llevado a la práctica. No lo había llevado a la práctica. Y entonces se frustró. El asunto no es hacer una buena decisión de corazón, sino después bajarla a la práctica. Y seguramente el Señor va a estar con nosotros y nos va a bendecir. Señor, te agradecemos esta mañana porque hemos podido llegar hasta tu casa, nos has dado salud, fuerzas para llegar hasta aquí. Y te pedimos, Padre, que la bendición
esa que hemos recibido de ti, que recibimos todos los días, podamos compartirla con otro. Señor, mueve nuestro corazón para que la compasión no sea solamente compasión por los problemas materiales que la persona pueda tener, sino también por las necesidades espirituales y eternas, por las necesidades que hacen a su espíritu, por las necesidades que hacen a su alma. Y que tengamos la gracia de poder establecer contacto y la gracia también de poder no solamente hablarles de Jesucristo, sino mostrarles que Jesucristo está en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, ahora al retirarnos y bendícenos esta semana con la paz tuya y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.